Muy buenas, en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre las unidades de potencia en Fórmula 1 o motores para los que quieren simplificar mucho el concepto, que no es algo nuevo ni mucho menos, pero conviene recordar algunas cosas porque siempre surgen algunos cambios, nos hacen pensar a ver cómo funcionaba esta pieza, algunos las evolucionan, tenemos problemas de fiabilidad, en fin, siempre están en boca de todo el mundo. Así que vamos a hacer un repaso muy rápido a qué piezas son las fundamentales en una unidad de potencia y cómo funcionan. Empezando por el motor de combustión interna, que es un motor pues, que coge gasolina, la inyecta con aire en los cilindros, que en concreto hay 6 en posición V, por eso es un V6, se produce la combustión, se producen ahí explosiones, estas explosiones por un mecanismo simple de biela manivela, no tiene más, pues esas explosiones hacen que el pistón empuje el cigüeñal gira y ese es el giro que nosotros luego vamos a utilizar, que tiene que pasar por muchos otros sistemas de la transmisión, pero eso es a rasgos generales un motor de combustión. Cojo un combustible, lo mezclo con oxígeno del aire, hago explotar y esa explosión empuja un pistón y ahí ya tenemos el movimiento. Luego se transforma de lineal a giratorio, del giratorio se transforma en velocidad, en par y todas estas historias, pero lo que nos interesa es eso, tener ya un movimiento. Este motor de combustión, como digo, necesita oxígeno para hacer la mezcla con la gasolina, si no, no explotaría. Y para aumentar la eficiencia de esas explosiones tenemos un turbocompresor. El turbocompresor lo que hace es, como su nombre indica, comprimir el aire que va a entrar en los cilindros. Cuanto más aire tengas, más gasolina puedes quemar. Si tú lo que haces es comprimir el aire, pues en un volumen, el que sea, te va a caber más aire si está comprimido que si no está comprimido. Ejemplo típico, vas a meter 50 personas en una habitación, pues si las comprimes te van a caber más personas, pero si las dejas con su espacio libres, tranquilas, pues entonces te van a caber menos. Pues eso pasa, pero a un nivel diferente dentro de los cilindros de un motor. Por lo tanto, el turbocompresor lo que hace es comprimir el aire que va a entrar en los cilindros y así se puede meter más gasolina. Y si tú tienes una explosión con más gasolina, pues como podrás imaginar, la explosión es más fuerte y conseguimos más potencia, más par en el cigüeñal. Además se llama turbocompresor porque tiene parte de turbina y parte de compresor. La parte de la turbina lo que hace es aprovechar los gases de escape como si fuesen un soplido a un molino y hace girar un eje, y ese eje es el que se va a utilizar para hacer girar otros álabes que funcionan al revés. Le metemos aire y comprimen ese aire y ya directamente lo mandan a los cilindros. Por lo tanto tenemos un eje, una turbina que es empujada por gases de escape y un compresor que es girado por el eje que hizo girar la turbina y consigue comprimir el aire a través de una geometría un poquito compleja interna y el giro que ya venía del eje que hizo girar la turbina. ¿Qué problema tenemos aquí? Como con todos los turbos del mundo de cualquier coche, pues que a bajas revoluciones, cuando no está soplando mucho el molino que es la turbina, pues no está girando mucho el eje, y si el eje gira poco, el compresor comprime poco, así que el aire que entra en los cilindros no está tan comprimido, no podemos meter tanta gasolina, las explosiones son más flojas, por decirlo de alguna manera, y entonces no conseguimos tanta potencia. Y ahí entra en juego el MGU-H, que es un elemento que recupera y utiliza energía eléctrica. ¿Cómo recupera la energía? Pues precisamente conectándose a las turbinas. Aprovecha los gases de escape igual que la turbina, pero para transformar su calor en energía eléctrica. Hay propiedades físicas que lo demuestran, esto está más que probado a lo largo de la historia. Básicamente tú tienes materiales que tienen distintas temperaturas, tienes un flujo de temperaturas y demás, entonces lo que pasa es que se mueven electrones por ahí y eso es electricidad, ¿vale? Simplificando el asunto mucho. Entonces sacamos del calor electricidad. ¿Y qué hacemos con esa electricidad? Pues la mandamos a la batería, que es otra de las piezas fundamentales. Por lo tanto, lo que hace el MGU-H es aprovechar lo mismo que aprovecha la turbina. Entonces pensé, bueno, entonces estoy repartiendo lo que a mí me interesa. Sí, pero se puede hacer de una forma más eficiente si lo hacemos así, y además llega un punto en el que nosotros no queremos tanto aire empujando a la turbina. Entonces lo que hacemos es abrir una especie de válvula que hay, o sin lo de especie, porque es una válvula, y entonces podemos dividir mejor el flujo, dejamos escapar aire, pero con todo esto del MGU-H pues se aprovecha mucho mejor. Y hasta aquí todo ok, pero no hemos resuelto el problema de la potencia a bajas revoluciones cuando el compresor no estaba comprimiendo. Y es que el MGU-H es el único elemento que está también conectado mecánicamente al eje de turbina y compresor. De esta forma, él va a utilizar la energía de la batería como un motor eléctrico normal para impulsar ese eje. Por lo tanto, cuando los gases de escape no están empujando mucho a la turbina, no pasa nada porque es el MGU-H el que hace mover ese eje, que es el que va a utilizar el compresor para comprimir aire, que consigamos explosiones más fuertes, más potencia y toda esta historia. Con esto ya tenemos motor de combustión interna, el turbo, el MGU-H, la batería, y falta otro elemento que también está conectado a la batería y es el MGU-K de Kinetics, de cinética. Este elemento también está conectado al motor de combustión, pero no en esta parte de flujos de aire que entran, que salen y demás, sino que está al final, conectado al cigüeñal.
Estos Fórmula 1 son tracción trasera, por lo tanto, la energía o la potencia o el par del motor, como lo queráis llamar, va al eje trasero. Por lo tanto, el MGUK está conectado de alguna forma también al eje trasero. Y digo esto porque hay ciertos líos, ciertas confusiones con el brake-by-wire, este tipo de historias que se frena a través de cable, también con frenos hidráulicos. Entonces, bueno, también hicimos aquí un vídeo en el canal hablando de eso, lo podéis encontrar fácilmente. Y el caso es que el MGUK también hace lo que hace el MGUH, recupera energía y utiliza energía. ¿Cómo utiliza energía? Pues está conectado al cigüeñal, que es lo que a nosotros ya nos daba el par de giro que nos interesaba. ¿Qué va a hacer? Pues impulsarlo más todavía. Entonces, en vez de tener un eje que está girando porque lo impulsa un motor, vamos a tener un eje que está girando porque lo impulsan dos motores. Pero hay un momento en el que no nos interesa que ese eje gire tanto, que es precisamente en frenada, hablando de brake-by-wire y todo esto. Pues cuando se está frenando, lo que hace el MGUK es quitarle energía cinética a este tren trasero al final, porque está todo conectado mecánicamente, y lo aprovecha para hacer girar un recuperador de energía interno y eso se transforma en energía eléctrica. ¿Cómo sucede esto? Pues porque cuando tenemos unos elementos magnéticos que están dentro del MGUK, tenemos movimiento que nos lo da el cigüeñal, podemos conseguir energía eléctrica. Entonces esto está todo conectado, son leyes físicas que tampoco vamos a parar aquí a demostrar, pero que funciona así. Por lo tanto, si tú tienes movimiento, ese movimiento se lo trasladas a elementos magnéticos, dejémoslo ahí, y eso lo vamos a trasladar luego, lo vamos a convertir en energía eléctrica. De esta manera ya tenemos los 5 elementos clave. Luego hay más elementos, tenemos la centralita, tenemos toda la parte de los gases de escape, y todos estos, los 7 en concreto, están limitados por reglamento, hay un número máximo que se pueden utilizar, si utilizas más te penalizan, en fin, aquí hay una serie de historias un poquito más complejas, pero lo vamos a dejar aquí. Espero que el vídeo os haya ayudado a entender cómo funcionan estas unidades de potencia, pero recordad que en Level Up Academy tenéis un curso dedicado exclusivamente a unidades de potencia. Explicamos hasta cómo funciona la electricidad para que no haya ningún tipo de confusión. Explicamos cómo funciona una batería, cómo es posible que si le mandamos energía eléctrica la almacene. Con todo lujo de detalles. Aparte, por supuesto, que tenemos tarifa plana de cursos, o sea, os apuntáis para ver este si queréis, pero luego podéis acceder a todos mientras tengáis la suscripción activa, tenéis todo el contenido, son 15 euros al mes, tenéis soporte, tenéis certificados, tenéis descargas, tenéis de todo por ahí, tenéis soporte para reglajes, lo que os guste el tema de SimRacing, o sea que contenido hay de sobra por allí. Hasta aquí el vídeo de hoy, como digo, espero que os haya ayudado a entender cómo funciona una unidad de potencia. Si tenéis cualquier duda la podemos resolver por comentarios y nos vemos muy pronto.